Primera Timoteo, capítulo número 2, verso número 3. Vamos a continuar con nuestra serie que iniciamos estos días domingos. Solo hay un Dios, solo hay un solo Dios. Este es el tema número 3. Recuerden que en esta serie estamos estudiando la doctrina de la Trinidad. Bien, hoy vamos a ver otra doctrina que surgió y que hoy es muy actual, hermanos. O sea, hay iglesias que se le llaman pentecostales unicitarias, así se le llaman. Hoy vamos a estudiar eso. ¿Qué cosa es el unicitarismo? Así se llama esta sesión, el unicitarismo. Vamos a hablar de que parece como que estas congregaciones que tienen este tipo de doctrina parecen que no están tan alejados. Ellos creen en Jesús y ellos dicen, no, Jesús es el único Dios y Jesús es esto, y parece como que no hay ningún error, pero ellos tienen una doctrina que no se basa en las Escrituras, y es una doctrina que es antibíblica y hace que los que se congregan allí pues estén en un error. O sea, hermanos, la Biblia es muy clara y después lo vamos a desarrollar más claramente, pero voy a explicarles qué es esta doctrina, en qué pasajes se basan y cómo podemos entender esto, cuál es la verdad. Primera Timoteo 2:3 dice ahí: porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. La sesión pasada vimos el arrianismo. ¿Qué cosa es el arrianismo? Bueno, decíamos que el arrianismo, ellos creían, por eso se hizo el concilio de Nicea, que el arrianismo creía que Jesús era solamente el profeta, que Jesús fue creado. Y sabemos que no, que Él fue engendrado, y significa engendrado en su humanidad. Pero la parte de la deidad siempre ha existido. Entonces Jesús es la misma imagen de Dios, el más importante de todo, y porque por Él fueron creadas todas las cosas. Pero ahora, hermanos, vamos a analizar otro pensamiento que el día de hoy, como les dije, es muy popular. Hay congregaciones que se les denominan pentecostales unicitarios. Y voy a explicar un poco qué es esto. Hermanos, toda falsa doctrina se basa en la Biblia. Tiene versículos mal empleados, mal traducidos, pero los tienen. ¿Okay? Entonces, no es una doctrina, hermanos, porque tengan 2, 3 versículos. No, entonces como está en la Biblia, sí es verdad. No, la doctrina tiene que estar en toda la Escritura. Tiene que empatar el Antiguo con el Nuevo Testamento. No es, esta doctrina está en el Nuevo y solamente allí. No, tiene que cuadrar con todas las verdades del Evangelio. ¿Okay? O sea, por eso, hermanos, muchos por decir, como dicen, es que Jesús dijo que nosotros haríamos cosas mayores, y nada más sacan ese verso. A ver, y nos preguntamos, el mismo ciego en Juan capítulo 9 le dijo a los fariseos, ¿no? Desde tiempos antiguos no se ha oído que alguien abra los ojos a un ciego. O sea, ese milagro que Jesús hizo en toda la Escritura nunca se había hecho. Entonces, ¿cómo iban a hacer cosas mayores? Y si nos analizamos así, ¿Pedro abrió los ojos de un ciego? ¿O Pablo? No, o sea, no se refería a eso Jesús. Ten en cuenta, o sea, toman un verso y sacan toda una doctrina de eso. Eso es un error. No se puede sacar así, o no se puede obtener una doctrina así, hermanos. Tenemos que ver toda la Escritura y ver qué dice la Escritura con respecto a un tema. Las doctrinas que debemos creer, como les digo, no se basan en un solo verso o 2, 3 versitos, no, sino que son doctrinas que están en toda la Escritura. ¿Ok? Bien, voy a iniciar. ¿Qué es el unicitarismo? ¿Qué es el unicitarismo? Bueno, ellos le llaman solo Jesús, el movimiento solo Jesús, y parece como bíblico, ¿no? O sea, solo Jesús. Y yo estoy de acuerdo en que sí, solo Jesús salva. Pero la salvación no entra solo en Jesús, hermanos. La Trinidad tiene que ver con toda la salvación, y lo vamos a ver más adelante, cómo cada persona en unidad contribuyen a la salvación.
¿Ok? Entonces, ¿qué dice esta teología de la unicidad? Bueno, ellos dicen que no son tres personas distintas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, sino que es Jesús manifestado en esas tres personas, en esas tres personajes, vamos a ponerlo así. O sea, es el mismo Jesús, pero a veces Jesús se presenta como el Padre, a veces Jesús se presenta como el Espíritu Santo. Eso es un error, porque si dijéramos eso, hermanos, diríamos que estamos adorando a un Dios desconocido. La doctrina central del pentecostalismo unicitario es que Jesús es el Padre y Jesús es el Espíritu. Hay un Dios que se revela a sí mismo en diferentes maneras. Las primeras evidencias del pensamiento modalista unicitarismo, así se llamó antes, modalismo, y después ya se le cambió el unicitarismo, se remonta al siglo II, vean, es muy antiguo, donde una corriente de cristianos, influenciados por los judíos y los gnósticos, enseñaban que el Hijo era el mismo Padre. Y uno de los que se opuso a esto fue Justino Mártir. Justino escribió esto: los que afirman que el Hijo es el Padre demuestran no haberse familiarizado con el Padre, ni saber que el Padre del universo tiene un Hijo, quien también, siendo la primer palabra de Dios engendrada, es el mismo Dios. Tertuliano llegó a la conclusión que el unicitarismo era una doctrina aprendida de Valentín, un gnóstico cristiano. Eso es peligroso, hermanos, cuando mezclamos cosas, pensamientos como la psicología y el cristianismo, y psiquiatría y el cristianismo, y mis sentimientos con el cristianismo, va a haber un problema, va a haber un problema. El gnosticismo, que en ese tiempo era algo griego del siglo II, creía que el único Dios era el Padre. El principio originario del universo es el Padre. Es solidario o solitario y generativo. Y también creía que el Hijo no era Dios, sino un ser creado donde habitó el Cristo. Es lo que creían los gnósticos. Y Tertuliano, ellos sostienen que el Padre y el Hijo son uno y el mismo. De hecho, comenzaron dividiéndolo en lugar de unirlos. Entonces, hermanos, ellos aprendieron esta parte y esta doctrina se fue yendo mucho. Y entonces llegamos a lo que hoy vemos, lo que es el unicitarismo. El modalismo, que en ese tiempo enseñaba que Dios se ha revelado a sí mismo en tres modalidades o formas en diferentes momentos. Ese es el unicitarismo. Que es el mismo Dios, pero revelado en maneras distintas. A veces como el Padre, otras veces como el Hijo y otras como el Espíritu Santo. Pero hermanos, si esto fuese cierto, ¿qué hacemos con estos pasajes? Mira, por decir, en Mateo 3:16 vemos ahí el bautismo de Jesús. Conocemos ese pasaje. Dice ahí, y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. ¿Quién habló? El Padre. ¿Quién descendió? El Espíritu Santo sobre el Hijo. ¿Qué hacemos con eso? El modalismo fue condenado como herético en el siglo II. La iglesia primitiva condenó fuertemente la opinión de que Dios es estrictamente una persona singular que actuó en formas diferentes en diferentes momentos. O sea, pensar así, hermanos, es antibíblico. No va con las Escrituras. La doctrina del pentecostalismo unicitario o solo Jesús es antibíblica, hermanos. Es antibíblica. Ahora, hermanos, voy a citar algunos pasajes donde estos unicitarios se basan y explican su falsa doctrina. Pero primero hablemos la existencia del Hijo. Ellos dicen que Cristo no fue llamado Hijo de Dios hasta que tuvo un Padre. Eso es lo que ellos dicen. Es decir, hasta después de su encarnación. Según los antiguos y modernos unicitarios, ni antes ni después de su ministerio terrenal, el Hijo de Dios existió como persona. Y ellos se basan en este pasaje. Lucas 1:35.
Lucas 1:35. Entonces, dice ahí, respondiendo el ángel le dijo, aquí le está hablando a María, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Entonces dicen, ahí cuando dice Hijo de Dios, significa que ahí el Señor actuó y formó un cuerpo humano para que fuese su hijo. Eso es lo que ellos argumentan, el unicitarismo. Para mantener esto, hermanos, ellos decían que el único Dios es el Padre y que Él se encarnó, pero siguió siendo el Padre como la parte espiritual del cuerpo que adquirió. Y esta carne fue llamada Hijo de Dios. Es lo que ellos dicen. Tertuliano escribió, en una sola persona, ellos distinguen a dos, el Padre y el Hijo, mientras que dicen que el Hijo es la carne, es decir, el hombre Jesús, y que el Padre es el Espíritu. En otras palabras, para los unicitarios, Jesús es el Padre por su divinidad y es el Hijo por su humanidad. Por esta razón, ellos fundamentan esta doctrina citando y malinterpretando un sinnúmero de textos. Yo les digo, hermanos, todas las falsas religiones tienen algo de la Biblia. Mal, pero lo tienen. Vamos a citar otro pasaje que ellos malinterpretan. Por decir, 1 Timoteo 3:14. 1 Timoteo 3:14. Por eso les digo, hermano, esta doctrina parece muy bíblica, muy bíblica. Yo me he topado con gente de esta doctrina que dice, no, nosotros sí creemos en Jesús, solo Jesús. O sea, nosotros no hay salvación en ninguno, sino en Jesús. Sí, esto es correcto. No hay salvación, sino solo en Jesús. Pero es el Padre quien hizo todo el plan de salvación. No, dicen no. Jesús fue el que obedeció, el que hizo todo. No. Jesús, hermanos, mostraba en la parte de los evangelios, vemos que algunas veces Jesús mostraba su parte divina, pero a veces también mostraba su parte humana. ¿Ok? Por decir, Jesús tenía que comer, Jesús tenía que dormir, Jesús tenía también que ir al baño, como nosotros. Jesús también se cansaba. ¿Se acuerdan cuando estaba en la barca y estaba durmiendo? Entonces, ¿cómo es Dios y se cansaba? Esa es la parte humana de Jesús. Vamos a después ver todo eso. Son doctrinas un poco difíciles de entender, hermanos, pero vamos a ir poco a poco. 1 Timoteo 3:14 dice, esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Y vean lo que dice, Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Aquí la palabra que nos interesa es la palabra manifestado. La palabra manifestado es la palabra griega phanero, y significa hacer aparente o hacer visible. Ellos dicen, bueno, ahí dice que Dios fue manifestado, ahí Dios se refiere al Padre. Bueno, el punto original, hermanos, los grafos dicen, no dicen Dios, dice Él. Él sería, o la palabra correcta sería, Él fue manifestado en carne. ¿Quién? Bueno, vamos más a la Escritura. Aquí, ¿de quién está hablando Pablo? Ese pasaje, hermanos, de 1 Timoteo 3:16, es un canto de la iglesia primitiva. Cantaban así, ¿no? Él fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu. ¿Quién fue manifestado? Bueno, en 1 de Juan 1:1 dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. ¿Quién se manifestó? El verbo. Bueno, el Padre y el Hijo son uno
en el sentido de la divinidad. No hay ninguna diferencia, pero como personas, sí las hay. Yo sé que es difícil decir, bueno, es que Dios es uno en tres, y lo voy a explicar más adelante también eso, para que lo entendamos. Pero el punto de eso, hermanos, es el matrimonio. El matrimonio es con eso podemos entender. ¿Qué dice? Y los dos se unirán y serán una sola carne. ¿Pero cómo? Si son dos, sí, son dos. Pero en el punto del corazón, del pensamiento, del sentir, del caminar con Dios deben ser uno. Esa es la Trinidad. Son tres personas. Pero en el punto de hacer su voluntad, de decidir cosas, son uno. Nadie, no es de que, no, pues Dios quiso esto y el Hijo le presentó otra mejor idea. No. Eso no existe en Dios. Pero son tres personas. Son tres personas. ¿Quién se encarnó? Mira, el apóstol en este verso, primera de Juan 1:1, da por sentado que quien se manifestó fue el Hijo. Fue Él quien se encarnó. Fue Él a quien palparon. Fue Él a quien vieron con sus ojos, el verbo de vida. Segunda Timoteo 1:8. Segunda Timoteo 1:8. O sea, hay varios pasajes, hermanos, que en la resurrección de Cristo dicen que el Espíritu de vida resucitó a Cristo. El Padre resucitó a Cristo. Y también dice que Cristo mismo resucitó. O sea, la Trinidad tiene que ver en la obra de salvación. Entonces, si no creemos en la Trinidad, hermanos, no creemos en la salvación, prácticamente. Aunque digamos que solo Jesús es antibíblico, no solamente decir eso. Es lo que dice 2 Timoteo 1:8. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Pero que ahora se ha sido franero, ahí, manifestada, hecha visible, ver la apariencia, o sea, ¿quién se manifestó? Por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo. ¿Se dan cuenta? Cómo los apóstoles diferencian que una cosa es el Padre y otra cosa es el Hijo. ¿Quién se manifestó? El Hijo. Dice, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles. Primera de Juan 3:5, lo voy a leer. Y sabéis que Él apareció, ¿a quién se refieren? A Cristo, es obvio. Sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Entonces nos deja muy claro la misma Escritura que quien se encarnó fue el Hijo. Pero no es que el Hijo tenga su comienzo en la encarnación, sino que Él decidió encarnarse y así comenzando su cuerpo humano, pero no su eternidad. Entonces, hermanos, el motivo por el cual es llamado Hijo de Hombre, que es una de las que leemos mucho en el Evangelio de Lucas, el título Hijo de Hombre es en alusión a su carne o humanidad. Pero Jesucristo tenía dos naturalezas, la naturaleza divina y la naturaleza humana. ¿Okay? Entonces, cuando se le llama Hijo de Dios, ¿a qué hacemos alusión? A la naturaleza divina. Cuando decimos Hijo del Hombre, hacemos alusión a la naturaleza humana. Se le llama Hijo de Dios por ser espiritual y eterno, el cual Dios tiene. ¿Okay? El hombre es, en su espíritu, inmortal. ¿Qué significa inmortal? Que tuvo un comienzo. Nosotros tuvimos un comienzo. Dios es eterno. ¿Por qué? Porque Él no tiene comienzo.
O sea, los dos van a durar hasta la eternidad, tanto el ser humano como Dios. Pero Dios no tiene comienzo. El ser humano, sí. El ser humano, sí. Jesucristo es llamado Hijo del Hombre por su ser físico y creado, adquirido en su encarnación. Y también se le llama Hijo del Hombre porque Él es el cumplimiento de la promesa a David. Él es la piedra, ¿se acuerdan de la estatua de Nabucodonosor? Que dice que era de oro, plata, bronce, de barro, y después fue cortada una piedra no con mano y pegó en los pies y fue derrumbada, y después esa piedra se hizo un gran monte. Ese es Cristo. Ese es Cristo. Entonces veamos que la misma Escritura, hermanos, pone distinción entre el Padre y el Hijo. Hebreos capítulo 10, verso 3. Hebreos capítulo 10, verso 3. Aquí el autor de Hebreos casi que hace el punto de Hebreos, por eso se llama Hebreos, porque el libro de Hebreos trata mucho más de las costumbres hebreas y por qué Cristo es mejor. Porque Cristo es mejor que el sacerdocio, porque Cristo es mejor que todos los mensajes de los ángeles, porque Cristo es mejor que Moisés, porque Cristo es mejor que cualquier sumo sacerdote, porque Cristo es mejor que toda la revelación recibida en ese momento. Cristo es mejor que todo. Pero, aquí el autor de Hebreos empieza a hablar como que Dios está hablando con su Hijo antes de entrar al mundo. Dice 10:3 de Hebreos. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados. Aquí después va a citar el Salmo 40. Pero parece como que el Hijo está hablando con el Padre cuando está a punto de encarnarse. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, ¿quién entró en el mundo? El Hijo fue el que entró en el mundo. Sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. O sea, le dice, Padre, todo esto, este sistema que está puesto acá, no tiene algo malo. ¿Cuál? Lo que acabamos de leer. Se recuerda el pecado. O sea, no se borraba completamente. No se borraba, se tenía que estar recordando. Con Cristo, hermanos, no se recuerda ya más. Cristo lo quita completamente. ¿Quién? Cristo. Pero, ¿quién le preparó cuerpo? El Padre. ¿Se dan cuenta? O sea, hay una clara distinción. Sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios. ¿Quién está hablando ahí? El Hijo está hablando ahí, ¿no? Para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. ¿Dónde está escrito eso? Pues desde el Génesis. Desde el Génesis, hermanos. Porque también la creación habla de la salvación. Entonces, cuando entró en el mundo el Hijo, el mismo Padre le habla. Hebreos 1:5. Hebreos 1:5. Dice ahí, porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú? ¿Quién está hablando ahí? El Padre, está hablando el Padre, ¿no? ¿A quién de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú? Yo te he engendrado hoy. Y otra vez, yo seré a él padre y él me será a mi hijo. La distinción entre la persona del Padre y la persona del Hijo es manifiesta en la relación que iba a tener el Padre con su Hijo encarnado. El Padre da testimonio desde antes de la encarnación en una frase escrita en tiempo futuro. Porque el Hijo existía en el cielo desde antes de su encarnación.
no como un concepto o plan, sino como una persona distinta del Padre. Entonces, bueno, es que ahí dice hijo, pero es que porque ya lo tenía planeado. No, Jesús está ahí. ¿Y a cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Mi hijo eres tú. No, o sea, le está diciendo, en su unidad idearon el plan de salvación. Y en ese plan, el hijo en obediencia y en voluntad propia, dijo, yo voy a encarnarme. ¿Y a quién de los ángeles dijo? A nadie, al hijo le dijo. El Padre le dice a los ángeles que lo adoren. No dice, adórenme a mí en mi forma de carne, sino adórenle. Hebreos 1:6. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, ¿qué? Adórenle todos los ángeles de Dios. Habla en tercera persona. Adórenle. No dice, adórenme porque me voy a encarnar, como dicen los unicitarios. No, es adórenle, como viendo otra persona. Si el Hijo fuese la carne y el Padre el Espíritu de Jesús, como dicen los unicitarios, entonces en la interpretación unicitaria de este verso, el Padre le estaría dando la orden a los ángeles que adoraran el cuerpo humano que él supuestamente tomaría, y esto sería idolatría. ¿Por qué? Porque el hombre, dice Romanos 1, no, pero ellos habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron las gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios invisible en semejanza de aves y de cuadrúpedos. ¿Se dan cuenta? O sea, si dicen, adoren mi cuerpo de carne, pues estamos diciendo que Dios mismo se contradice. ¿Se dan cuenta? Que tienen versículos, pero mal aplicados. Hebreos 1:7. Ciertamente, de los ángeles dice, aquí está citando el Salmo 45, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llamas de fuego. Mas del Hijo dice, o sea, ¿qué está diciendo? Ciertamente los ángeles han tenido un papel importante en la historia. Han tenido un papel importante. ¿Por qué Dios envía ángeles? ¿Por qué Dios envió al ángel Gabriel con María, con Zacarías? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? ¿Por qué Dios no puede él mismo dar un mensaje? Claro que puede. Pero al enviar ángeles, Dios da a entender el nivel que nosotros tenemos. O sea, no que Dios se manifieste, te vas a morir. O sea, el enviar ángeles y darte un mensaje es porque tenemos que entender que nosotros estamos aquí y Dios está aquí. Pero Él quiere comunicarse y da un mensaje. Los ángeles son símbolo de mensajes. Por eso decimos, hermanos, que Jesucristo es la mayor revelación de Dios. ¿Por qué? Ciertamente a los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llamas de fuego. Mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. ¿Qué quiere decir? Cristo no solamente es la revelación de Dios, es el rey prometido a David. Los ángeles simplemente son mensajeros. Por eso, hermanos, andar buscando ángeles y que te hable un ángel y todo este tipo de rollos es menospreciar a Jesús. Nosotros no tenemos por qué andar buscando ángeles y que, Señor, que me hable un ángel y que se me aparezca, cuando Dios ya te dio una revelación más alta, y ese es Jesús. Lucas 4:18 lo voy a leer. Es un versículo muy conocido. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. A ver, ¿no los ángeles hacían eso? Sí, pero no encarnados. No encarnados. Los ángeles aparecían, sí,
pero no encarnados en el sentido de cumpliendo cabalmente la misión de Dios. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. ¿Algún ángel ha sanado? Bueno, es que en el estanque del Siloé, ¿se acuerdan? Bueno, ahí en esa agua donde había un cojo, ¿te acuerdas? Que Jesús le dijo, ¿quieres ser sano? Y que le respondió él, Señor, es que no tengo quien me meta al agua. Ellos creían, dice, que bajaba un ángel que movía las aguas. Eso es una creencia de ellos. Es una creencia de ellos, hermanos. Tengamos cuidado con eso, porque no es que hay ángeles que sanan y hay ángeles que enferman. No. El que sana y enferma es Dios. Eso era una creencia de ellos. Que venía un ángel y ¿qué? Movía las aguas y el primero que se metía era sanado. Esa era una creencia de los ángeles. Y el Dios mismo está allí y le pregunta, ¿quieres ser sano? Y así, esos son los universitarios. Creyendo que, pues que los ángeles nos vengan, que los ángeles viniesen a la iglesia. Y Dios mismo ya está allí, diciéndonos, ¿quieres ser sano? ¿Quieres ser salvo? Entonces, ¿por qué andamos buscando ángeles? Es ilógico. Es ilógico, ya tenemos lo más grande, hermanos. A pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Aquí está citando el Salmo 45 en el Hebreos, que fue dicho por el Padre al Hijo después de ser ungido en su ministerio terrenal por Dios el Espíritu Santo. Seguimos, Hebreos 1:10. Entonces, hermanos, ¿por qué la gente anda buscando esas cosas y por qué cree esas cosas? No, es que hay espíritus muy poderosos. Pero si conoces su nombre, los atas. ¿Dónde dice eso la Biblia? ¿Saben que hubo un libro que surgió en el siglo X sobre demonios y toda esa, de un cierto mago ruso? De ahí sacaron eso de que todos los nombres y los nombres de los demonios. Y la demonología de hoy, hermanos, está basada en ese libro. O sea, ni en las escrituras. Está basada en un libro de un pensamiento humano. Por eso hoy creen muchos de que no, pues es que le vamos a enviar un espíritu tal. No, hermanos. ¿Se acuerdan de Job? ¿Quién le dio permiso? Entonces, no, es que este brujo de Catemaco es muy bueno. No, si vieras a esa bruja, sí, bruja escaldufa. ¿Qué? ¿Qué te puede hacer? Si Dios lo permite, está bien, pero si no, ¿qué te puede hacer? ¿Saben cuál es el problema del día de hoy? Que pensamos que Satanás está al nivel de Dios. No. Satanás no hace lo que quiere. Satanás hace lo que le permiten hacer. Satanás hace lo que se le permite hacer. Él no hace lo que quiere. De que no, pues yo voy a matar a este porque pues, me llevo su alma. Hermanos, ¿dónde vemos eso en la Biblia? O sea, ¿dónde vemos a alguien que vendió su alma al diablo? Que hoy vemos eso. Que no, es que le vendió el alma al diablo. Y por eso tiene muchas riquezas. Y entonces dice la Biblia que Jehová es el que enriquece y es el que empobrece. ¿Cómo lo hacemos ahí? Entonces, por fin, ¿quién? ¿El diablo o Satanás? ¿O Dios? ¿Quién? Bueno, yo no creo en la Biblia, Ya si tú le quieres creer al brujo de Catemaco y ahí de extra normal, pues ya es tu problema. Yo le creo a la Biblia. Así dice. Hebreos 1:10. Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. ¿De quién está hablando ahí? Del Hijo. El Padre está hablando y le está diciendo al Hijo que él, ¿qué? Fundó la tierra. Él fundó la tierra. ¿Quién? El Hijo. O sea, el Hijo estaba ahí, fundando la tierra. Ellos perecerán, mas tú permanecerás. Y todos ellos se envejecerán como una vestidura. Y como un vestido los envolverás y serán mudados. Pero tú eres el mismo. ¿Y tus años?
Y ahí lo vemos, lo comprobamos. Pues ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, siéntate a mi diestra? Otra vez, ¿a quién le dijo el Padre que se sentara? A ninguno, más que al Hijo. Entonces el Hijo no es un ángel. El Hijo es la segunda persona de la Trinidad. Hasta que ponga a tus enemigos por eso de tus pies. No son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. Entonces, ¿qué está aclarando aquí el Padre? Que Hijo es el Creador. Hermanos, pregunta, ¿cuál es el argumento principal que deja en claro Hebreos? Con todo lo que acabamos de leer. ¿Cuál es el argumento principal que deja en claro? Bueno, lo vemos en Hebreos 1:1, los primeros pasajes. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria. ¿Cómo es el resplandor de su gloria? Que todos los milagros que Jesús hizo y que leemos en los evangelios, eso es la gloria de Dios. Su carácter de Jesús, sus pensamientos, esa es la gloria de Dios. Yo a veces pensamos que la gloria de Dios es que sale un sol luminoso y me caigo. No. La gloria de Dios se ve en las enseñanzas de Jesús, el cómo Jesús actuó, el cómo Jesús sanó. Vemos la gloria de Dios ahí. Pero toda esa gloria se encerró en un cuerpo de carne. Tú veías a Jesús, tú decías, pues es un hombre. Y ves que decían, es Galileo, que era de Nazaret. ¿Te acuerdan que Natanael dijo, de Nazaret puede salir algo bueno? O sea, los de Nazaret tenían mala fama. ¿No? O sea, yo siento que aquí que los que tienen mala fama son los chilangos, tienen un poco de mala fama, y los del norte, ¿no? Como que, viene de Culiacán, como que luego se te viene Culiacán y luego se te vienen narcos, ¿no? Como que tienen esa mala fama, así igual. O sea, cuando veían Nazaret, los de Nazaret eran muy broncudos, eran hombres así de pocas pulgas. Entonces, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Pero entonces, cuando Jesús le dijo, antes de que fueran a verte, yo te vi que estabas allí debajo. Entonces, ¿qué le dijo Natanael? Señor mío y Dios mío, tú eres el Rey de Israel. Y dice, porque te dije que te vi, ¿creíste? ¿Se dan cuenta? Hermanos, Jesús se encarnó, encerró toda su gloria en un cuerpo de carne, pero el Espíritu Santo te hace ver esa gloria encerrada por la doctrina de Cristo. Si tú no logras ver la gloria de Cristo en toda la enseñanza, es porque tú no tienes el Espíritu de Dios. Porque es el Espíritu de Dios el que te descubre todo. ¿Se acuerdan cómo estaba hecho el tabernáculo? Estaba hecho el tabernáculo con tantas cortinas que no se podía ver en el interior. La única manera de entrar, eso es Cristo. Cristo se encarnó, encerró toda su gloria, y la única manera es por el Espíritu Santo conocerlo en verdad. La imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. ¿Qué es la imagen misma de su sustancia? La idea aquí de imagen es como un sello. Tú tienes, por decir, no sé si ustedes alguna vez hicieron eso, pero pues, si ponen ustedes una moneda y encima le ponen un papel y le empiezan a pasar el lápiz, se va poniendo la figura, no sé, del águila o del número, ¿verdad? Ese es el punto. Esa es la idea. La idea es que cuando nosotros empezamos a estudiar a Cristo, se forma la imagen de Dios. O sea, lo que vemos de Cristo, lo que Él dijo, eso es lo que Dios dice. A eso se refiere. O sea, no podemos estar dudando, bueno, Cristo dijo, pero en el antiguo se decía así. No. Lo que Cristo dijo es palabra de Dios. Es palabra de Dios. Por eso, hermanos, cuando estudiamos algunas cosas de la teología y Jesús nos da la pauta, eso es palabra autoritativa. O sea, si Jesús lo dijo, así es.
Una vez alguien me preguntó, es que nadie sabe del cielo, nadie ha venido a decirnos. No, sí, Jesús. Jesús nos vino a decir. Y eso no hay por qué dudarlo, porque Jesús es Dios. El cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. ¿Y cómo termina Hebreos? ¿Y a quién de los ángeles dijo jamás, siéntate a mi diestra? ¿Se dan cuenta? Es lo que quiere decir. Hebreos lo que quiere decir es que el Padre hizo todo el plan de salvación, pero en ese plan de salvación, el Hijo es que en obediencia se encarna, pero a Él se le dice que lo adoren y que se sienta a su diestra. A ningún ángel, ningún ser creado es digno de sentarse a la diestra, más que el Hijo, que es Dios mismo. Hecho tanto superior a los ángeles. ¿Por qué dice esa frase? Tanto superior a los ángeles. Porque eres la revelación misma encarnada. Una cosa es un mensaje y otra cosa es decir, yo soy ese mensaje. Yo soy ese mensaje. Es como decir que tú vas a, cuando tu esposa está embarazada, 3, 4 meses, y vas y le hacen un ultrasonido, y otras son ya ultrasonidos de 3D. Ya puedes ver su carita y toda la cosa. Pero una cosa es que tengas el ultrasonido y otra cosa es que lo tengas en los brazos. Eso es Cristo. El mensaje de los profetas es un ultrasonido. Nos decían vagamente cómo era. O sea, en el ultrasonido no puedes verlo claramente al bebé, ¿no? Te ponen una imagen que se queda con patrones y toda la cosa. Pero cuando tienes al hijo, a tu hijo, ves que lo real, y eso es más grande. No conocer a Cristo, hermanos, y simplemente quedarnos con lo que yo creo, es simplemente algo vago de tu imaginación y no ver lo real. Vámonos por la parte final, porque ya me faltan 5 minutos. ¿Ok? Entonces, este es el argumento, y es que el Hijo es la máxima revelación del Padre, y es Dios mismo, y esta afirmación no es algo inventado, sino que es algo que el mismo Padre afirma y dice en las Escrituras. No es el Padre hablándole a su supuesta naturaleza humana, como lo interpretan los unicitarios. Es el Padre hablándole al Hijo eterno y preexistente, a su primogénito, quien también es Dios y Señor, el fundador de la creación, una persona distinta al Padre. Entonces voy concluyendo, hermanos. Decir que Jesús es una manifestación de Dios, es decir, así quiso darse a conocer en el Nuevo Testamento, pero en el Antiguo Testamento se quiso dar a conocer de otra manera, pero que es solo Jesús y no otra cosa, es algo antibíblico. Es algo antibíblico. El Jesús, hermanos, de la doctrina unicitaria no es el Jesús revelado en las Escrituras. El Jesús bíblico es una sola persona en dos naturalezas inconfundibles, indivisibles e inseparables. La naturaleza divina y eterna de la persona del Hijo de Dios, unida para siempre a la naturaleza humana por su encarnación. Cuando el Hijo de Dios oró al Padre, no era la marioneta de hablando en el titiritero. O sea, como que, a ver, el Padre está, yo ahora me quiero hablar a mí mismo. ¿Saben cómo es eso, no? Tienes aquí la marioneta, ¿y con qué hablan? Con el estómago. Y parece que el muñeco habla, pero en realidad él está hablando. Eso sería que Jesús, si fuese como los unicitarios, que Jesús es la encarnación del Padre. Y cuando el Padre le habló al Hijo, no era el ventrílocuo hablando a su muñeco. Eran dos personas distintas, interactuando al mismo tiempo, como la evidencia o lo evidencia las Escrituras. Juan capítulo 17, versículo 1. Viene otra pregunta. Entonces, ¿por qué si Jesús es Dios, por qué oraba? Si Él tiene en control todas las cosas. ¿O no? ¿Por qué Jesús viajaba? O sea, ¿por qué Jesús le decía a los discípulos, vamos al otro lado, que no podía aparecer ahí?
Sí, pero tengamos en claro, hermanos, que la naturaleza divina y la naturaleza humana no se mezclaban. O sea, como que, pues ahora yo quiero ser Dios ahorita. Y después me cambio a humano. Y después, no. Cristo era 100% Dios, 100% humano, pero Él es el ejemplo de lo que es andar en el Espíritu. También eso es importante. Estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne. ¿Por qué? ¿Cómo se evidencia que le dio potestad sobre toda carne? Pues por la encarnación. Por la encarnación. O sea, al momento que se encarnó, le dio potestad sobre toda carne y para salvar a los seres humanos, hermanos. Por eso los ángeles no se van a arrepentir, ni Satanás. Que hay gente que ora que Satanás se arrepienta. Eso no va a pasar porque el sacrificio de Cristo sirve para los humanos. Como le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. ¿Quién lo envió? El Padre. Yo te he glorificado en la tierra. He acabado la obra que me diste que hiciese. ¿Cuál era la obra de Cristo? Hacer milagros, doctrina, ¿qué más? Discipular a los discípulos, porque vean, Jesucristo no escribió nada. Fueron los discípulos quienes escribieron las obras de Jesús. ¿Saben por qué, hermanos? Porque si tú escribes de ti mismo, no tiene como que eso mucho valor, porque le puedes echar más enjundia, ¿no? Sí, hermanos, sí. Pues a veces hablas de ti mismo, de algo que hiciste, y hasta le echas más leña al fuego, ¿no? No, y de pronto sentí y vi toda la cosa. Hermanos, por eso cuando son testimonios, por ejemplo, cuando alguien vio un avistamiento o tuvo algo sobrenatural, se debe dejar pasar una semana. Porque si tomas el testimonio en ese mismo momento, este hombre va a inventar cosas que no vio. Porque está tan emocionado, pues que inventa cosas. Pero cuando ya pasa la euforia, ahora sí viene lo real. Si te has preguntado por qué hacen entrevistas un tiempo después de lo que ocurrió, ¿por qué no en ese momento? Porque por la euforia puedes mentir. Los evangelios se escribieron mucho después que Jesús fue alzado al cielo. Y no lo escribió él, lo escribieron sus apóstoles. Yo te he glorificado en la tierra. He acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. ¿Qué significa eso? Bueno, pues que Jesús, el Jesús humano, no estaba en la gloria. El Jesús humano, encarnado. Estaba Jesús, o estaba el Hijo, pero el Espíritu. Ahora iba a regresar al cielo, pero ¿cómo? En un cuerpo glorificado. Glorifícame tú al lado tuyo. O sea, no significa que no estaba. Claro que estaba, pero no el Jesús humano. En ese momento iba a volver. Bueno, el otro pasaje. Juan 12:27. Juan 12:27. Dice ahí: ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora, mas para esto he llegado a esta hora. Padre, o sea, ¿por qué Jesús habla en presente? Todavía no ha ocurrido nada. O sea, a veces nosotros podemos hablar así porque ya sabemos las consecuencias que van a venir, ¿no? Pero Jesús está hablando aquí de un plan desde la eternidad. Aquí Jesús está hablando como Dios. Y luego dice: Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo: lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Entonces, hermanos, los unicitarios acusan a nosotros que seríamos trinitarios nosotros,
de que nosotros predicamos 2 o 3 dioses, mientras se toman a sí mismo el crédito preeminente de que ser los adoradores del único Dios, como si la propia unicidad en sí misma, con deducciones irracionales, no produjera herejía. Y la realidad, hermanos, racionalmente considerada, no constituye la verdad. Ellos dicen que nosotros adoramos 3 dioses, pero no, hermanos. Nosotros adoramos un solo Dios, pero mostrado en 3 personas. La doctrina de la Trinidad enseña que Dios es un solo ser, en el cual hay 3 personas distintas, coeternas, coiguales, inseparables e indivisibles. Y podemos ver esto, les voy a dar algunos pasajes nada más. Por si decimos, el Padre es completamente Dios. En Santiago 1:27 vemos esta verdad. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. ¿Ante quién? Ante Dios el Padre. O sea, el Padre es completamente Dios. El Hijo es completamente Dios. Tito 2:13. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. El Hijo es completamente Dios. Después vamos a abordar más a fondo esa parte. El Espíritu Santo es completamente Dios. Hechos 5:3. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola no te quedaba a ti y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste eso en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. ¿Y cuál es el contexto? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo es completamente Dios. Entonces, no estamos enseñando que hay 3 dioses, hay un solo Dios. Por este motivo, hermanos, los textos que hablan de la singularidad de Dios, de que Dios es uno y no hay otro fuera de Él, no contradicen la doctrina de la Trinidad. Más bien ratifican la única naturaleza del único ser que es Dios. Del único ser que es Dios. Más adelante, hermanos, vamos a estar estudiando ahora sí más a fondo. Vamos a ir estudiando cada persona, el Padre, cómo se manifiesta, cómo vemos en la palabra, todo ello, y así vamos a ir viendo y cómo se relacionan en la salvación. Y vamos a ver que ahí está. Por eso les digo, hermanos, esta es una doctrina fundamental. No creer en la Trinidad es ser un hereje, es ser antibíblico no creer en la Trinidad. Vamos a orar y vamos a terminar este tiempo, hermanos.